tanto Peula como Kreines eran militantes del Partido Comunista en aquel momento y también dirigentes en la posterioridad, ¿no?, del partido, así que también hay mucha militancia del PC que quiere escuchar estos testimonios, como era muy esperado el testimonio de Comínguez la semana pasada en términos de lo que vimos, ¿no? Si no lo vieron, les invitamos a ver no solo el testimonio de un sobreviviente, sino un análisis, se me escapa una sonrisa porque el tipo hizo un análisis político como si estuviera en una reunión de militancia y le explicara a sus compañeros y compañeras una lectura política, ¿no?, de aquella época. Y bueno, sobre todo desde su lugar de haber sido diputado nacional y luego una de las víctimas del último genocidio con ese secuestro de un grupo de militantes del PC. Te contamos por si llegás por primera vez, aunque vayan 15 jornadas del juicio Ordetti y Pomar, que una parte de los casos vinculados a Pomar son los secuestros de un grupo de militantes del Partido Comunista que fueron secuestrados en plena calle a la salida del edificio del Comité Central del Partido Comunista, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, una casona que sigue funcionando allí en la avenida Callao, ¿no?, en pleno centro porteño. Varias de esas personas continúan hoy desaparecidas. Tal cual. Y Comínguez, en tanto sobreviviente, aportó el conocimiento que tenía de algunas de ellas, pero sobre todo, fundamentalmente, su aporte fue con lo que vio y con quienes estuvo allí en el campo de concentración, que fue identificado hace poco tiempo, ¿no?, hace muy poco tiempo, para lo que ha sido la reconstrucción histórica que se viene haciendo por Memoria, Verdad y Justicia. Es posible pensar que Pomar haya sido junto a Bacacay, a la casa de la calle Bacacay, en las espaldas de Orletti, que también es parte de este juicio, los dos últimos centros clandestinos, así de memoria, que me parece se hallaron a partir de los testimonios de sobrevivientes cruzados con documentos de inteligencia. En este circuito que aborda este juicio actuaba a full la Secretaría de Inteligencia del Estado, que ha vuelto a llamarse como en aquellos años. Estos hallazgos dan cuenta de la importancia de continuar las investigaciones y continuar estos procesos judiciales, ¿no? También, pues digo, cuántas situaciones aún no conocemos, cuántos lugares, cuántas pruebas estarán por ahí. Por suerte contamos todo el tiempo con un montón de personas comprometidas desde la justicia, pero también muy fuertemente desde la militancia. Pero bueno, saber que falta hace que continúen con esta fuerza y con mucho más, apurando mucho más estas situaciones para que no se dilaten, ¿no? Porque como vemos y como lamentamos siempre, los genocidas se van muriendo y se llevan con ellos la posibilidad de encontrar verdad y justicia para algunos compañeros, para algunos familiares y para la sociedad entera, ¿no? Buenos días, doctor Villacián, ¿me escucha? Buen día, doctora, le escucho. ¿Cómo le va? Buenos días, señor Finel, ¿me escucha? Lo escucho, doctora. Buenos días. Buenos días, doctora Tienza, ¿me escucha? Hola, sí, buenos días a todos. Escucho perfecto. Muchas gracias. Buenos días, doctora Corbacho, ¿me escucha? Buenos días, doctora, ¿cómo está? Le escucho perfecto, gracias. Muchas gracias. Vale. Unidad 34, ¿me escucha? Señor presidente, el tribunal se encuentra constituido, se encuentran las partes indispensables para realizar el acto.
Las defensas se encuentran conectadas telemáticamente, tanto el doctor Villacián, la doctora Tienza y la doctora Corbacho. El señor Finen también se encuentra conectado. Acá en sala, el doctor Michelini también se encuentra conectado telemáticamente, y en sala se encuentran los acusadores, los representantes del Ministerio Público Fiscal, doctores Ubiña y Giglione, la doctora Urcade, por la querella del CELS, el doctor Dib y la doctora Godoy, por las querellas. Por consiguiente, estaríamos en condiciones, ya estamos transmitiendo en vivo, y estaríamos en condiciones de iniciar el acto, la audiencia. El testigo convocado para el día de la fecha, el primero de ellos, es el señor José Osvaldo Peula, que se encuentra en la antesala del tribunal. Gracias, doctora. Por la querella, también está el doctor Dib. Sí. Y la doctora es... Estoy acompañando. Ah, está acompañando. Bien. Bien. Buenos días a todas las partes. Entonces vamos a comenzar. Que pase el primer testigo. Entonces es el señor José Osvaldo Peula. ¿Sí? Que pase. Va a comenzar a preguntar la querella. Bien, doctor Dib. Buen día. Bueno. Buen día, señor José Osvaldo Peula. Exactamente, buen día. Bien, buen día, señor. Usted fue citado a prestar declaración como testigo ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1. Yo soy el juez Adrián Grunberg, está conmigo acá el doctor Ricardo Ángel Basílico y por sistema Zoom el doctor José Antonio Michelini. Usted puede ver a las partes también en la pantalla o acá presentes en la sala. ¿Sí? Como testigo debo hacerle saber que lo va a hacer bajo promesa o juramento de decir verdad y que el Código Penal impone penas de prisión para los testigos que falsean sus dichos. Si la falsedad fuera vertida en contra de alguna de las personas acusadas, las penas podrían llegar hasta los 10 años. ¿Me comprendió? Totalmente. Bien, señor José Osvaldo Peula, ¿jura o promete de acuerdo a sus creencias decir la verdad de todo cuanto sepa y se le pregunte? Sí, juro. Bien. ¿Qué edad tiene, señor? 78 años. ¿Su actividad actual, profesión, ocupación? Jubilado. Bien. Las personas que son traídas a juicio en este debate, se las voy a mencionar. Patricio Miguel Finen, Rubén Héctor Escobar, César Estanislao Albarracín y Julio César Casanova Ferro. ¿Conoce alguna de estas personas? ¿Tiene o ha tenido algún vínculo con ellas? ¿Alguna relación particular? No, en su momento conocí a Fines por los diarios. Está bien. Aparecía como el que alquiló la casa de la calle Pomar. Está bien, pero al margen de eso, No, ¿le conoció? ¿Tuvo algún no, otro? no. ¿Hay algún impedimento Nada. para que el día de hoy usted declare con la verdad? No hay problema. Ningún impedimento. Bien, va a comenzar a hacerle preguntas la parte querellante, el doctor Dib. Sí. Así que le doy la palabra, doctor, adelante. Gracias. Buen día, Peula. Buen día. Nos ubicamos en mayo de 1977. A esa época, ¿cuántos años tenía y si tenía actividad militante, actividad política en alguna organización y cuál era? Tenía 32 años. Si mal no recuerdo. No, 30. 30, claro. ¿Militaba en alguna organización política? ¿Tenía militancia política en alguna organización y en cuál? Bueno, yo milito en el Partido Comunista de marzo del 69, 1969, primero en la Juventud Comunista, hasta el año 1981 y a la fecha soy militante del Partido Comunista de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente soy apoderado. ¿Cómo era la actividad del partido en ese momento bajo la dictadura? ¿Qué actividades se realizaban? Bueno, lo más central es que el partido, en la apertura del 73, viendo cómo estaba la situación política, nosotros no desmantelamos lo que llamamos en la jerga
el aparato clandestino, porque ya veníamos de clandestinidad. Lo cual nosotros pudimos hacer el paso en el golpe 76 con un grado de seguridad. No obstante eso, tuvimos una cantidad de secuestrados importante en la ciudad, ¿no? Pero hacíamos una militancia muy recortada, ya que estamos ubicados en la categoría de partidos con actividades suspendidas, pero habilitados para administrar los locales, lo cual teníamos acceso a los locales del partido. Yo especialmente tenía acceso en el local donde secuestraron a los 7 camaradas, ¿no? Eso más o menos en grandes trazos. Desarrollamos mucho la solidaridad, había mucha gente detenida, desaparecía, que después aparecía, bueno, había un equipo de abogados, estábamos trabajando en ese momento y hasta la fecha con la Liga Argentina por Derechos Humanos. En fin, era una militancia tensionante, pero era lo que había que hacer. ¿Y usted qué actividades realizaba en ese momento de militancia en el partido? Bueno, yo en ese momento todavía estaba en la Juventud Comunista, integraba la comisión de organización del regional. Mi tarea era la formación de cuadros políticos, implicaba, bueno, preparar los grupos de estudios, de envío al exterior para estudiar en otros países, y aparte otras tareas que iban apareciendo en ese momento, ¿no? Pero formalmente era eso, lo que yo hacía en la Juventud Comunista. ¿Conoció el local de la calle Callao? Sí, estuve en su inauguración en el año 75, en noviembre, así que lo conocía. Yo estaba destacado en el equipo de organización, que éramos 7 miembros, teníamos una rotación semanal para que al local fuera uno solo, que no fuéramos todos, de forma tal que si había una redada no cayéramos todos presos. Entonces, a mí, esa semana, creo que el 20 cayó día viernes, sí, me parece, me tocaba a mí esa semana tener acceso al local. Y al local íbamos a hacer alguna entrevista, alguna reunión, o sea, obviamente no se podía hacer una actividad abierta porque estaba prohibido, no se podía hacer ningún evento público, pero sí hacer uso de los derechos que nos correspondía. Y por otra parte, nosotros no reconocíamos la autoridad de la dictadura militar. Como decíamos, los ilegales son ellos, no nosotros. Lo que nosotros éramos clandestinos, que es otra cosa. Entonces nos manejamos desde ese enfoque, sin hacer un desafío así a lo tonto, pero tratando de recuperar, bueno, que tardó hasta el 83, ¿no? ¿Tomaban alguna medida de seguridad, algún recaudo? En general se tomaban las medidas más básicas, para decirlo de alguna manera, por lo menos los que militábamos en ese momento en organizaciones clandestinas y perseguidas. Recordemos que la dictadura de Onganía promulgó una ley, la 17.401, que era condena al comunismo, ¿no? O sea, cualquiera era comunista, aunque no fuera afiliado al Partido Comunista, y así mucha gente estuvo presa, ¿no? Yo caí preso en el 71, pero no pudieron comprobar que yo militaba en Parque Patricio, en la Juventud Comunista, estaba haciendo con un aerosol una pintada, pero no llegué a firmarla. O sea que la saqué barata. Pero tomamos, sí, medidas, por ejemplo, cuando yo acudía, que me tocaba a mí ir al local de la calle Callao, el equipo de organización organizaba un dispositivo de control de mi persona, al entrar y al salir. O sea, como que había posta, había un teléfono ya definido con una clave. Mira, pude comprar el disco de los Beatles, ¿no? Para decir un código, quiere decir que estaba bien. Y si no llamaba, en determinada cantidad de horas ya se sonaban las alarmas, como se dice, ¿no? Y se tomaban las primeras medidas, que era ir a la casa donde vivía el compañero, que no volvió o que no avisó, en fin. O sea, era un sistema
bastante naturalizado, ya que, bueno, yo soy parte de esa generación que militó en esas condiciones y para preservar el partido y preservar a los compañeros y preservarse uno, había que tomar esas medidas. Lo cual, bueno, era parte del código que teníamos de organización, ¿no? ¿Tuvo conocimiento de los hechos que ocurrieron el 20 de mayo en torno al local de la calle Callao? Sí, a mí me tocó ir en esa rotación, me tocó ir el día anterior. Yo iba habitualmente era una vez a la semana, no era que iba todos los días. Pero era como digamos, el local estaba cerrado, no estaba habilitado al público, vos tocabas el timbre, por la mirilla te atendía un compañero que era el casero, si te conocía te dejaba entrar y si no te conocía no te dejaba entrar. Yo me enteré de los hechos concretamente a los 3, 4 días que había sucedido eso, ¿no? Porque, bueno, en esa época la información no era como es hoy, digamos, ¿no? Y los mecanismos de comunicación telefónica eran compartimentados, o sea, nadie tenía el número de teléfono de todos, cada uno tenía el teléfono del que le correspondía tener en ese momento. Lo cual yo estaba más a la espera que me convoquen desde mi dirección para ver qué actividad iba a hacer al respecto. Así que sí, estuve al tanto. Este tema lo conversé mucho con el camarada Mario Alderete, que actualmente es un anciano, muy anciano, tiene 95 años. Pero él estaba ese día en la reunión arriba, entonces durante estos últimos 30 años me iba contando algunos detalles. Él estaba en otra reunión en el segundo piso, escucharon unos tiros, porque él me contó que uno de los camaradas, creo que fue Novo, intentó escapar hasta el Hotel Bauen, que estaba en construcción, y tiraron unos tiros, bueno. Y tengan en cuenta que fue a las 3 de la tarde, más o menos, alrededor de las 3 de la tarde hicieron el operativo. ¿Qué más nos puede aportar de lo que usted tomó conocimiento respecto del hecho? Una vez que se pudo establecer quiénes estaban, tengo entendido que en el edificio había 2 reuniones, esta que estaba Alderete arriba, en ese momento Alderete militaba en la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y había otra reunión abajo, parece, en el primer piso, donde ahí estaba Novo y Comínguez. Claro, pero en esos días también se fueron, porque la información no era que te secuestraban hoy y te enterabas al otro día, no, capaz que pasaba una semana. Pero yo registré un caso muy puntual. Entre el 17 de mayo del 77 al 20 de mayo del 77, al Partido Comunista le secuestraron en la ciudad 13 camaradas, 13, que supuestamente no estaban vinculados los secuestros entre sí, por la temática que abordaba los secuestrados. Y un caso más que fue en el conurbano que no tengo el registro, pero estos eran camaradas que reportaban a la dirección del partido de la ciudad. O sea que la primera conclusión que nosotros ya sacamos en ese momento, que esto fue un plan sistemático, que no fue improvisado, no era una bandita de desaforados que salían a cazar gente, sino que era parte de un plan, ya que el partido, en una de las reuniones que había arriba, estaba organizando la solidaridad con el PC chileno, que estaba bajo la dictadura de Pinochet. Que lo veníamos haciendo del 73, ¿no? Cuando fue el golpe en Chile. Y atendíamos otros asuntos que tenían que ver con gente que estaba detenida, no solamente acá, sino en el interior. Y Comínguez, bueno, estaba haciendo una tramitación con Novo justamente para organizar un viaje al interior. Y
colaborar para que ingresen algún compañero chileno a Chile, que era lo que el partido hacía en general en su concepto de la solidaridad, ¿no? ¿Recuerda los nombres de las personas que usted dice que fueron secuestradas antes del 20 de mayo? Bueno, ¿O es las del suceso del 20 de mayo? el 17 de mayo secuestran a los Clark, padre e hijo, Sergio y Mario, que dependían del comité de Barrio Centro. Barrio Centro se denominaba lo que es todo el centro, ¿no? Desde Callao al Bajo, eso era un comité de barrio. Estos compañeros, padre e hijo, militaban ahí y su casa era una casa relativamente muy segura, servía para alojar a camaradas chilenos que estaban en tránsito para entrar a su país. Aparentemente se filtró algo ahí por algunas indisciplinas y estos dos compañeros, padre e hijo, son secuestrados de ahí, nunca más supimos a dónde fueron. El mismo día secuestran a Mauricio Leder y Maher Leder, hijo y padre. Maher era el padre. Este caso no conocemos exactamente el móvil, aparentemente no habría ninguna vinculación con lo que pasó después del día 20. El padre, Maher, era un camarada ya en esa época bastante anciano, o sea que no militaba mucho, pero Mauricio sí era de lo que era el equipo de finanzas del partido de la capital. Y el 19, o sea, el jueves ese que yo fui al local, se secuestran al camarada Lautaro Hueravilo y Mirta Alonso, que era un matrimonio. Él trabajaba en las bodegas Giol y tenía actividad sindical, que lógicamente estaba suspendida, pero él venía de antes con la actividad sindical. Estos dos compañeros de este matrimonio estuvieron retenidos, secuestrados y desaparecidos en el edificio de Coordinación Federal, el Moreno 1400, donde yo había estado en octubre del 76, 22 de octubre, estuve secuestrado y torturado y desaparecido también en ese edificio, que hoy, bueno, sigue existiendo, ¿no? Y después están los 7 compañeros de Callao, ¿no? Le hago una pregunta. En el primero de los casos que mencionó, usted dijo se produjo una situación de indisciplina. ¿De qué? De indisciplina. Ajá. Si nos puede explicar qué significa eso. No, indisciplina en los dispositivos de seguridad cuando uno de los componentes de ese dispositivo no cumple con las reglas. O sea, acá nadie impone nada a nadie, pero bueno, si vos venís, acudís al partido para que te cuidemos, te protejamos, vos tenés que acordar que hay condiciones para hacerlo, ¿no? Aparentemente, este compañero que era chileno no incumplió algunas reglas de esa y bueno, fue detectado en el centro, seguido y bueno, pasó lo que pasó. El compañero también está desaparecido. ¿Ustedes o el partido facilitaba el ingreso a Chile solamente o la salida hacia otros destinos? No, era el ingreso y la salida. O sea, el Partido Comunista Chileno en esos años, aparte de la represión inicial, tengan en cuenta que le mataron 2 comités centrales enteros. Estamos hablando de 150 camaradas, por lo menos. Ya se quedó sin estructura. Entonces, para algunas cuestiones más exigentes, necesitaba una estructura. Esa estructura se hacía desde acá, desde Neuquén, donde había pasos, y desde Europa, ¿no? Volviendo al día 20, ¿recuerda cuáles fueron los camaradas que fueron secuestrados ese día? ¿Los nombres?
Sí, los nombres son ¿Quiénes eran? César Arano, Novo, Carmencita Román, Ricardo Gómez, Juan Carlos Comínguez, La Mota y Prado. Yo de todos esos conocía solamente a Arano y a Comínguez, ¿no? Digamos, Arano era un camarada que era responsable de organización de Barrio Centro y estaba también incorporado a todo un equipo de solidaridad desde su barrio. Y Comínguez, bueno, lo conocía de la campaña electoral del 72. O sea, lo que no tenía una militancia con ellos, pero sí los conocía y me conocían. El resto no. El resto empecé a conocer sus historias cuando pasó todo esto, ¿no? ¿Supo después en qué espacios militaban, qué actividades desarrollaban el resto de esos compañeros? Digamos, en ese momento... Aunque o que lo haya sabido después. Bueno, César Arano era responsable de organización. Comínguez era miembro de la Comisión de Relaciones Políticas del Comité Central. La Mota y Prado eran militantes de células de Barrio Centro, porque un poco ese local también era referencia de los militantes ahí del centro, por donde está ubicado. Ricardo Gómez era un camarada electricista que militaba en el barrio de Liniers. Y ese día, paradójicamente, él no estaba involucrado en ninguna reunión, fue a hacer un trabajo que le pidió el partido, arreglar un sistema eléctrico, y bueno, a la salida fue uno de los que capturaron. Hubo... y de Carmen Román. ¿Cómo? De Carmen Román. Yo de Carmen Román no la conocía, no sabía quién era Carmen Román, después me entero la historia, porque sí yo conocía a su esposo, su compañero, que lo conocí por Julio, no, el apellido es Iglesia, pero yo con ella nunca milité. Y Julio en ese momento, que ocurre la desaparición de Carmen, él estaba haciendo un curso en la Unión Soviética, o sea que se enteró después, ¿no? ¿Tuvo contacto después con alguno de esos compañeros que recuperaron la libertad de los sobrevivientes? No, con el que tuve contacto fue con Juan Carlos Comínguez, porque bueno, él siguió en la militancia, después con los años se alejó del partido, pero cuando hacíamos los homenajes a los desaparecidos de Callao, él participaba, pero no. Y después el caso de La Mota y Prado, que fueron, digamos, liberados, o sea, de los 7 dejan en libertad 3, a Comínguez, Prado y La Mota. La Mota no lo alcancé a ver, pero me contaron al tiempo que le quedaron secuelas de la tortura, lo cual no estaba en sus cabales, se terminó muriendo mal como producto de la tortura, y por supuesto también dejó la militancia política, ¿no? Igual que Prado. ¿Qué acciones tomaba el partido cuando se producía alguno de estos hechos? Bueno, nosotros ya teníamos un esquema establecido, que la teníamos de los 70, inicio de los 70, que lo primero que había que hacer era reconstruir las posibles circunstancias en que el compañero o la compañera fueron, digamos, levantados. Para corroborar lo que yo decía al principio, el dispositivo de control y seguridad y monitoreo de los compañeros que andaban en la calle o que iban a alguna reunión o a algún bar. Ese era uno. El otro era acudir a los familiares, ir a la casa. En el caso mío, por ejemplo, que yo milité esa tarea, eran todos gente jóvenes, ya vivían con sus padres en su mayoría. Entonces era ir a avisar a los padres que bueno, que fulano no vino a una cita. Si los padres nos accedían, entramos a la casa a sacar lo más comprometido que pudiera haber.
y simultáneamente se activaban los equipos digamos, jurídicos del partido. El partido tenía un departamento, digamos, jurídico de abogados especializado en la temática, más la colaboración de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. O sea que, por ejemplo, en el caso mío, ese dispositivo que yo estoy contando funcionó perfectamente, si no, yo no estuviera acá. O sea, a mí y al camarada que nos levantan en la avenida San Martín y Jonte, a las 9:15 de la mañana, nos llevan a una comisaría, a la 41, nos identifican, a mí me identifican como comunista, al otro compañero no, porque estaba limpio, y me secuestran de la comisaría. Eso fue al mediodía ya. Ahora, a las 2 de la tarde el partido ya había presentado el habeas corpus. Mi madre fue a la 1 de la mañana, pasada la medianoche, porque a esa hora ya el partido sabía dónde estábamos, que era un dato muy importante, conocer dónde estaba el secuestrado, porque el que está en una comisaría es más fácil. Pero por contactos que tenía el partido en los barrios, con algún vecino, con gente que conociera más o menos el medio, se logró ubicar dónde estábamos secuestrados. Entonces mi madre fue con el secretario de la Juventud Comunista, Oscar Capero Chipe, con un abogado, mi hermano, a reclamar ahí a Moreno que me suelten, cosa que era una cosa insólita, no me iban a soltar, obvio, y me negaron, como hacían siempre, ¿no? Que yo estaba ahí. O sea, ese dispositivo era el esquema. Después no quiere decir que funcionaba todo a la perfección, porque después el dispositivo participan los familiares, que a veces no tienen este entrenamiento, entonces por ahí cometían algún error, bueno, en fin, pero sí el partido tenía como una política, hasta el día de hoy, ¿no? En democracia, digamos, esa línea de ser solidario. Inclusive hemos asistido en ese momento a compañeros de organizaciones que no eran nuestras, y los asistimos como si hubieran sido nuestros. Se les puso abogado, además se les tramitó que salgan a Europa, en fin, era una política de solidaridad nacional e internacional, o sea, como que lo tenemos en el ADN, ¿no? No inventamos nada. Con respecto a los compañeros que cayeron ese 20 de mayo, ¿recuerda qué actividades desarrolló el partido? Bueno, ahí lo que tengo entendido, el partido, como hacía, digamos, regularmente en esa época, era presentar todo lo que sea oficial, o sea, ante la justicia, habeas corpus, en fin, pedido de paradero, ¿no? Hacía todo eso. Y después hacía gestiones extrapartidarias por las relaciones políticas, económicas que tenía el partido en la Argentina en ese momento, por lo cual también era una vía, o sea, todo lo que estaba a nuestro alcance, el partido lo utilizaba, ¿no? Ahí yo recuerdo el compañero que teníamos más visible en ese tema, Roberto Ballarino, que era el apoderado del partido en la dictadura. Bueno, ese compañero iba a la ESMA en persona a reclamar por algún desaparecido, lo cual le pudo haber costado a él su propia vida. Pero en todos los casos, en el caso de Inés Ollero también, que estuvo en la ESMA, el partido también llegó junto con el papá de Inés Ollero a entrevistar a Chamorro, ¿no? Lógicamente que negaban todo, pero estaba el dato que Inés Ollero estaba ahí. O sea, el partido lo lograba por su política, por su concepción, recabar datos de todas esas cosas porque era lo más urgente, ¿no? No existía internet para buscar, así que era muy a pulmón, pero fundamentalmente con un método, ¿no? Lo que yo expliqué antes. Era un dispositivo que estaba
pensado, organizado y naturalizado en los militantes, ¿no? Pero en el caso este sí, aparte, bueno, todo lo que se mandó al exterior. El partido en ese momento, inclusive actualmente, siempre tuvo una política internacional muy, muy fuerte, muy sólida, con vínculos de distintos tipos, desde sectores, digamos, creyentes, cristianos, católicos, hasta musulmanes, mal llamados terroristas, y después todo el arco del movimiento comunista internacional. Entonces era un partido con mucha relación política afuera y en Europa, lo cual esto, y aparte por estar Comín en esa nómina, que era diputado con mandato interrumpido, no cumplido, porque fue interrumpido, tuvo una resonancia muy grande, muy grande. En un principio esa resonancia era más en el exterior que en el interior, ¿no? Porque después todo esto se ocultaba en los medios, en la radio, en la televisión, o se manipulaba la información haciendo aparecer como que las mismas organizaciones habían secuestrado a sus camaradas para sacarlo a Europa, toda esa barrabasada de mentiras que hicieron durante todo ese tiempo. Pero fue muy difundido, muy trabajado. O sea, el partido hizo lo que hace siempre, defender a los propios y a los no propios. Y bueno, lamentablemente los 4 compañeros y la compañera no se pudo rescatar. Todos suponemos que lo de Comínguez lo tuvieron que soltar porque había sido, digamos, diputado, había sido fundador de la CETERA. O sea, era un cuadro político del gremio de los docentes con un antecedente. Igual no se salvó de la tortura, ¿no? Pero bueno, el dispositivo, y se armó un equipo jurídico para el tema, para continuar con ese tema, ¿no? Le hago una pregunta. Usted relataba que entre otras de las actividades que tenía el partido era contactar, después de que tomaba conocimiento de alguna de estas situaciones, con las familias. Perdón, ¿cómo? Contactarse con las familias. Bueno, hubo un caso en particular que fue el de Carmen Román. ¿Recuerda algo en particular respecto de ese caso? Sí, ese caso fue muy traumático porque Carmencita tenía a su hijo Fernando, creo que en ese momento tendría 6 años, y Pablo, que tendría 4. Tengo entendido que vivían por la zona de Caballito, Paternal. Yo nunca, yo no quedé militado con ella, ya no. Tengo sí registros por compañeros que militaron con ella. Y como dije antes, su compañero estaba en la Unión Soviética haciendo un curso. Entonces, esos chicos quedaron solos en la casa porque ella se ve que fue a Callao para algo muy concreto, hizo un cálculo que, bueno, voy y vengo, en 1 hora voy y vengo. El más grande, Pablo, Fernando, como que atendía al más chico, ¿no? Se ve que estaba entrenado ya el pibe. Bueno, el tema es que quedaron encerrados hasta que los compañeros de Barrio se dan cuenta. Julio está en la Unión Soviética, Carmencita desaparecía. Entonces ahí, por un testimonio que me dio un compañero, perdón, no lo apagué. Un testimonio que me dio un camarada de Barrio Centro, Jorge Bevilacqua. Él fue el encargado, porque él sí, en el barrio, era el que tenía el contacto con Carmen Román. En épocas de clandestinidad, cada organismo tenía un contacto con alguien de la dirección, o sea, no era que nos veíamos todo en cualquier momento cuando uno quería. Entonces, su instancia de contacto de Carmen, ella tenía la tarea en esa época, era el trabajo en los inquilinatos de toda la Comuna 1, sería. Y Bevilacqua estaba en el equipo de organización. Entonces, él era el contacto con esa compañera, que a su vez ella tenía una célula, ¿no?
en esa estructura. Bueno, él es el encargado de llegar a esa casa. Me lo contó hace unos años, no recuerdo algunos detalles, pero bueno, gracias a la solidaridad de los vecinos pudo entrar a la casa por una pared y rescatar a los pibes, pues estaban solos. Que eso también fue una acción de mucho riesgo, evidentemente por una cuestión que teníamos de norma nosotros de seguridad, nunca dábamos el domicilio real, ¿no? Siempre había un domicilio alterno, lo cual implica que Carmencita tendría otro domicilio para dar y no ese donde vivía, porque esa casa nunca nunca fue allanada, en fin. Pero bueno, estuvieron 48 horas solo los chicos hasta que este compañero los rescató. Y después el partido se hizo cargo con una familia hasta que volvió Julio de la Unión Soviética. Con este señor Bevilacqua, ¿usted está en contacto? Sí, sí, ¿Qué situación? Bevilacqua no milita más orgánicamente en el partido, pero sigue vinculado al partido a través de relaciones de la generación esa de los 70. Él es uno de los que participa en los homenajes. Nosotros los días 20 de mayo siempre hacemos alguna acción, algún evento, un recordamiento por los 4 desaparecidos y los otros 3, ¿no? Entonces, Bevilacqua participa porque, bueno, la vivió casi digamos, de cerca. Él militaba con Arano, o sea, digamos, César Arano era su jefe y Bevilacqua era colaborador del equipo de organización de Barrio Centro, lo cual tenía todo el panorama de ese barrio, que era un barrio de muchas células en esa época, muy desarrollado. Entonces fue protagonista, por lo menos para el caso de Carmencita, ¿no? Señor presidente, si por secretaría se pudiera exhibir una placa metálica que fue secuestrada, en un allanamiento al imputado Casanova Ferro. Bueno, vamos a exhibir. Exhibimos a las partes y luego... Vamos a exhibir en pantalla también. Y también se había pedido que se exhiba también el estuche, como un estuche que exhibimos todo por pantalla también, así las partes pueden verlo.
Vamos a exhibir entonces, a ver en pantalla. Se puede acercar un poco, se puede agrandar en zoom, por ahí para que las partes puedan verlo mejor. Y exhibimos el estuche también. Bien, exhibimos al testigo ahora entonces. No, esto, ¿puedo explicar lo que es esto? Supongo que la pregunta del doctor Dives va, sí. No, esto es el carné del Partido Comunista de la época. O sea, lo han arrancado y ha quedado esto. O sea, este era el carné del partido. Se refiere al estuche, a lo que sería el estuche. Lo que sería, ahí adentro estaba el carnet. Claro, ve que esto está, lo han forzado y acá se ponía la tarjetita mensual de la cotización. Pero es el carnet del partido. Bien. Ahora se le exhibe la chapa que está cortada en 4. Se exhibe la chapa, sí. ¿Quiere que explique esto? Sí, reconoce eso, sí. Sí, sí, esto, el partido, desde el año 46, 1946, instituyó la campaña financiera, que era regularmente una vez al año en el mes de julio. O sea, en el mes de julio había una campaña financiera abierta para todo aquel que quisiera aportar para el funcionamiento del partido, aún no siendo afiliado ni militante. Podía cualquier ciudadano darnos un dinero. Entonces, los camaradas que se destacaban en esa labor, en cada barrio, en cada célula, se le daba una mención, que es esa placa. Era algo simbólico, no era algo de valor así material, pero fue distinguido porque superó su plan. La campaña financiera estaba basada en el plan individual de cada uno, ¿no? Yo militaba en una célula, en un círculo de la Juventud Comunista, por ejemplo, yo tenía que hacer mi plan, voy a juntar 1.000 pesos con 10 aportes. O sea, voy a convocar 10 personas que pongan plata para el partido. Por lo general, si uno superaba ese plan personal, era distinguido. Bueno, algunos compañeros lo duplicaron después, ¿no? Entonces, en esos casos era como un estímulo, un reconocimiento a la labor que el compañero hizo en su momento y, duplicó su propio plan, ¿no? Y superó el objetivo que tenía su organismo. Que a su vez también se daba una mención a los organismos. O sea, había mención a los organismos que habían superado en tiempo, inclusive no esperar todo el mes de julio, sino al 20 de julio habré cumplido y superado, una mención, y después mención individual a los camaradas, a las camaradas. ¿Tiene idea de a quién pudo haber pertenecido esa distinción? No, eso no, porque primero que era muy encriptado todo, o sea, cuando se entregaban esas menciones no era que se hacía un acto con 100 personas, era muy reducido por las condiciones, así que no tengo idea, pero sí sé de casos que, yo he estado en ese organismo y he presenciado que los compañeros han sido estimulados con esa placa, ¿no? ¿A qué año pertenece ese tipo de distinciones? ¿Tiene idea?
Se estuvo haciendo prácticamente, a ver, cuando yo empecé a militar en el 69 ya se venía haciendo, al terminar, hacer el balance, se distinguía a aquellos compañeros y se siguió haciendo, sí, sí, en plena dictadura de Videla se siguió haciendo. O sea, eso no era como un ritual que no se levantaba. En mes de julio, si bien el partido producíamos plata todo el año, pero era como un momento clave, porque aparte no era solamente hacer dinero, sino construir política, porque lo que le decíamos a los amigos, vos estás contribuyendo para la aplicación de la línea del partido, ¿no? Porque nos vamos a ir de joda al Caribe. Esto es para la solidaridad, para esto, para lo otro. O sea, era para que el partido pudiera seguir funcionando como era necesario. Entonces, eso era todo un ritual, ¿no? Y se siguió haciendo hasta ahora. Hoy nada más que quizás entregamos un libro, entregamos un regalo material con una tarjeta, ha ido cambiando, ¿no? También los tiempos han cambiado, pero se sigue reconociendo el esfuerzo a los militantes, ¿no? Para terminar, por lo menos de mi parte, ¿algo más que quiera agregar, que le parezca relevante, que no se haya preguntado? No, voy a ver, en dos palabras, mi presencia acá obedece a demostrar una vez más que nuestro partido, mi partido y otras organizaciones afines también, todo esto que estamos haciendo hoy, después de 50 años, sí, 50 años, es el objetivo de Memoria Verde y Justicia. Ese es un compromiso que nosotros no renunciamos, sea quien esté como presidente o presidenta, nosotros vamos a seguir a fondo luchando por la justicia y por la memoria y para que no se vuelva a repetir en la Argentina ni en ningún lado en la región de América Latina. Ese es el testimonio o el sentido del testimonio que uno viene. Yo en el 2014 hice un testimonio de mi secuestro ante el juez Rafeca y en realidad el concepto era el mismo, no era testimoniar desde lo personal únicamente, sino que yo era expresión del Partido Comunista, si no, no me hubieran secuestrado. Entonces lo que yo quiero destacar y destaco es el rol de la organización colectiva, individual, y de una línea con una moral humanística, de que bueno, si uno tiene una etapa de lucha armada y cae en combate es una cosa. Ahora, la mayoría de los secuestros fueron, hay una estadística que recibí hace unos años, fueron desde las casas, o sea que no cayeron en combate. O sea, en esos años uno era consciente que podía caer, era obvio, ¿no? Pero bueno, eso no terminó todavía, aunque en democracia hay una cifra de desaparecidos en distintas circunstancias que todavía no está muy claro en qué quedó eso. Hasta acá. Bueno, muchas gracias, no tengo más preguntas. No, por favor. Señor presidente. ¿Alguna otra pregunta por parte? Sí, doctor Ubiña, adelante. El señor fiscal le va a hacer preguntas. Gracias, señor presidente. Buen día. Buen día. Voy a hacer algunas preguntas relacionadas con lo que usted declaró recién. Usted habló de clandestinidad. ¿Cómo? Usted habló de clandestinidad. Sí. Habló de encriptado en la última parte y también habló de y habló de compartir, cuando habló de los teléfonos, habló que estaba compartimentado. Más allá de lo que yo pueda entender, ¿qué significa todo esto, lo de compartimentado? Eso es una expresión, es una concepción de un partido leninista. O sea, hay una... Lenin, hasta el año 1905, 1910, no existía un concepto de un partido revolucionario de la clase obrera, que tenía que luchar contra el poder real. ¿Cómo pasa hoy?
Entonces, para traerlo a esos días o a estos días, tiene que ver que un partido de esa característica, que su objetivo es reemplazar el sistema capitalista por el socialista en las condiciones que se pueda dar, ¿no? Siempre tratamos de evitar la violencia, pero la violencia siempre viene de arriba hacia abajo, entonces muchas veces hay que enfrentarla. Entonces, para eso necesitas una organización donde hay cuestiones que no las pueden conocer todos, todo el mundo. Cada uno tiene que conocer lo que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, en ese momento, la solidaridad que el partido hacía con Chile no la conocía nadie, la conocían los compañeros que estaban en esa tarea, porque si no, con una dictadura acá, una dictadura allá, era un objetivo que no iba a funcionar. Entonces, todo eso era un sistema, un concepto de funcionamiento de las organizaciones para no ser golpeados. Porque el enemigo permanentemente, yo hablé de Lanús, del Onganía con la ley esa, pero bueno, con Videla, bueno, en el 73 esa ley se deroga, pero después no hizo falta ley anticomunista, 30.000 desaparecidos. Entonces, en esa circunstancia, hasta uno le daba instrucciones a su familia. O sea, ese es el concepto. Muy bien. Usted mencionó también, y relacionado con la solidaridad de Chile, hizo una mención sobre que habrían desaparecido o descabezado 150 personas. ¿Se está refiriendo a Chile? A Chile, sí. 2 comités centrales. Eso, 2 comités centrales. No fue de un día para el otro, fue un proceso de mucha represión y terminaron, o sea, primero el comité central del 73, ese lo hicieron bolsa y después al año se vuelve a reconstruir el partido y lo vuelven a golpear. Usted habló de Clark, de padre e hijo, que fueron secuestrados, y si mal no recuerdo mencionó también que en ese domicilio se utilizaba para alojar personas, ¿no es cierto? También habló de Leder, padre e hijo. Leder, sí. Leder, sí, que también fueron secuestrados. En ese domicilio de Leder, ¿sabe si además se alojaba personas? Sí, sabe. No, yo la información que tengo que Leder se dedicaba a Mauricio a producir financieramente al partido, ¿no? Perfecto. Usted también hizo mención, creo que relacionado con Clark, si no usted corríjame, que, y fue una pregunta de la querella, que había algo que se había hecho mal, ¿no es cierto? Una persona, creo que mencionó chilena, que había hecho mal. ¿Conoció o tuvo conocimiento del nombre de esa persona? No, a mí yo me entero ya los años, había pasado un tiempo que se pudo establecer, porque tampoco era que el partido investigaba y tenía una reconstrucción de cómo fueron los hechos, pero después se reconstruyó todo eso y ese compañero, según tengo entendido, chileno que estaba en tránsito en la Argentina para ingresar a Chile, el partido se encargaba de alojarlo, ¿no? Y de protegerlo, de cuidarlo, en fin. Pero lo que tengo entendido es que el compañero sale un poco a conocer el centro, acento chileno, años 77, servicio de inteligencia por todos lados, parapoliciales. Fue una cosa media casual aparentemente, pero lo que no tendría que haber hecho irse a conocer el centro de la ciudad, ese es lo que él no cumplió. Una cosa que ande ahí a la vuelta donde vivía, ir a una placita, ¿no? Pero tengo entendido que fue eso. Y lo que no sabemos, si lo torturaron o lo soltaron y lo siguieron, que era otra mecánica que usaba la policía, el ejército en esa época. Te dejaban libertad para empezar a seguirte a ver a dónde ibas. ¿Tuvo conocimiento del nombre de esa persona? No. ¿O qué pasó con esa persona? No, tengo entendido que también lo chuparon, sí, fue desaparecido. Le digo algunos nombres para ver si usted recuerda o si tuvo conocimiento.
Héctor Velázquez, ¿te suena? No, Ricardo Ramírez, tampoco. Alexei Vladimir Yakar Ziegler, ¿Cómo? Alexei Vladimir Yakar Ziegler, No. Si no escuché mal, corrígeme por favor si me equivoco, usted hizo mención a una persona, Bevilacqua, puede ser, aproximadamente, no sé si sigue en contacto con esta persona. Sigo en contacto, sí. Sigue en Sí, contacto. sigo en Gracias. contacto. ¿Edad aproximada? Y a ver, yo tengo, debe andar 77, 76. Eventualmente, si en el caso de que se considere necesario, ¿podría comunicarse con esa persona a los efectos de preguntarle si podría brindar, como tiene mayor de 70 años, no tiene obligación, si estaría de acuerdo en prestar declaración? Sí, obvio, yo cuando me enteré que iba a ser convocado a esto y armé todo ese momento, me acordé yo hace que no hablo con él 2 meses más o menos, porque vive en Ciudadela, bueno, no nos vemos mucho, pero hay contacto, no, nos mandamos cosas, y en el primero que pensé fue en él, porque él es el que me cuenta esa historia, porque él atendía a Carmencita, si hubiera otra audiencia próxima, yo lo podría convocar y bueno, que participe, sí, obvio. Gracias. Un nombre más por si lo tomamos conocimiento. Américo Zorrilla, ¿le suena? Me suena, pero no, la verdad que no lo ubico. Sí, una sola cosa más. Usted mencionó también que, si no recuerdo mal, en octubre del 76 usted fue secuestrado. 22 de octubre. ¿Perdón? 22 de octubre, viernes 22 de octubre de 1976 usted fue secuestrado. Mencionó también, bueno, que fue torturado y que fue llevado a lo que era Coordinación Federal o Seguridad Federal. ¿Tuvo conocimiento si fue algún departamento específico o alguno de ese lugar, Coordinación Federal, alguna división específica? No, yo estuve ahí en Moreno. Sí, en Moreno había varios departamentos. Por lo que... ¿Y supo? Sí, por lo que... A ver, yo supe que estaba ahí porque en realidad cuando me trasladan, es más, un oficial de la seccional, en forma muy amigable, 1 hora antes, me saca del calabozo y me dice, mira, te van a sacar de acá, cuídate y que tengas suerte, me dijo. O sea, el tipo sabía lo que me esperaba. O sea, el policía bueno. Cuando nos llevan con un patrullero que lo mandaron de Coordinación Federal a la 41, ahí ya cambió el trato, nos trataban muy así, bueno. Y entramos por donde está hoy la entrada de los coches, o sea que yo vi donde entré. Pero ahí nomás, en la primera instancia, ahí que había un cuartito, nos recibe un oficial con todas las tiras, y ahí se terminó todo, ¿no? Venda. Si te saca la venda, sos boleta, y después todo el mecanismo, y nos llevaron, calculamos que estuvimos en un segundo piso, y que para ir al baño había que atravesar un par de rejas, o sea que nos llevaba un policía que estaba ahí al baño, siempre con las vendas puestas. Y lo otro es que, por ejemplo, como que era un lugar muy aislado. Yo no sentía ruido, no sentía grito, no sentía nada. O sea, era un silencio. Pero sí, en realidad el mecanismo que ellos usaban en la primera parte era el policía bueno que te interrogaba en una oficina, en un escritorio. Yo en ese momento dije que me había alejado de la militancia en el año anterior, que no militaba, pero me encontraron con un libro
de estudio, porque yo estaba haciendo la escuela de quinto nivel del Comité Central, y por un tercer compañero que llega tarde a la cita, había 2 policías en el bar que nos estaban mirando. Pasaban los colectivos a provincia y nos subíamos. Entonces salen, pistola en mano contra la pared, bla, bla. Y al principio en realidad no detienen por averiguación de antecedentes, pero después cuando yo me identifico por ese material que tenía, reconocí que militaba. Entonces este policía o militar que me interrogó, hasta me puso un café, todo bien, bueno, flaco, mirá, ya que no militas más, que no tenés compromiso, bueno, vos tenés que colaborar porque, viste, estos muchachos acá son malos, o sea, lo que después me torturaron, ¿no? Y yo decía que no sabía nada, que no, eso era, o sea, que no le iba a decir nada. Obviamente mentí toda mi declaración, porque era una declaración ilegal, pero era el mecanismo que ellos usaban. 2 conversaciones, hablaban de política, te sacaban temas políticos, después nos enteramos que era un mecanismo muy bien implementado para conocer tu nivel. Porque yo aparecía como que era un perejil, y no, yo no conocía a nadie, yo esto, no, y yo en ese momento ya tenía una tarea en el regional, o sea, yo conocía mucho, lo que me correspondía en ese momento, conocer. Y bueno, el otro paso era la picana, la tortura, en fin. Lo último, ¿cuánto tiempo estuvo allí hasta que lo liberan? Y más o menos unas 40 horas. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor. No, de nada. Bien, gracias. ¿Por parte de la otra querella, no? Bien, por parte de las defensas, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Si no hay más preguntas, los colegas. Tampoco ninguna pregunta. Bien, con esto entonces, señor Peulas, finaliza su declaración. Le agradecemos, con esto termina su declaración, le agradecemos que haya concurrido. Sí, sí. Gracias, señor presidente. Por intermedio del señor, si es posible lograr la comparecencia del señor Bevilacqua, primero constatar si está en condiciones, por supuesto, y en su caso que se lo cite a declarar relacionado con lo que acaba de informar el testigo en los términos del artículo 388 del Código Procesal Penal de la Nación. Bien. Gracias. Disponemos entonces, ahora cuando se retire de la sala, personal de secretaría lo acompaña y toma algún teléfono para lograr ese contacto, ¿sí? Bien, con esto entonces finaliza su declaración. Le agradecemos mucho, que tenga buen día. Yo les agradezco a ustedes, gracias. Gracias. Señor presidente. Sí, doctor. Para solicitar, si es posible, un pequeño cuarto intermedio. Sí, hacemos 10 minutos de cuarto intermedio. Bueno, allí está pidiendo el presidente del tribunal regresar a la sala de audiencias. Nos queda un testimonio. Y es el de Jorge Alberto Creines. Bien, seguimos. Bien, vamos a continuar entonces. Están las partes conectadas. Que pase el testigo. Sí, señor presidente. Creines. Buenos días. Puede tomar asiento, por favor. Sí, cómo no, póngase cómodo. Sí. Correcto. Sí. Charlie García me explicó que hay que comerse el micrófono. Buenos días, señor Jorge Alberto Creines. Servidor, sí, buen día. Bien, buen día, señor. Usted fue citado a prestar declaración como testigo ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1. Como testigo está obligado a decir la verdad y debo hacerle saber que el Código Penal impone penas de prisión cuando un testigo falsea sus dichos. Si la falsedad fuera vertida en contra de alguna de las personas acusadas, la pena podría llegar hasta los 10 años de prisión. ¿Sí? Señor Jorge Alberto Creines, ¿jura o promete, de acuerdo a sus creencias, decir la verdad de todo cuanto sepa y se le pregunte? Sí, juro. Muy bien. ¿Qué edad tiene, señor? 78. ¿Su profesión, ocupación actual? Periodista, jubilado. Bien. Las personas que son traídas a juicio en este debate, se las voy a mencionar, son Patricio Miguel Finen, Rubén Héctor Escobar, César Estanislao Albarracín y Julio César Casanova Ferro.
con respecto a ellas, ¿tiene o ha tenido algún vínculo, alguna relación? Nunca. Ninguna de ellas. ¿Hay alguna circunstancia que le impida a usted manifestarse con la verdad el día de hoy? Ninguna. Ninguna. Bien. Va a comenzar a hacerle preguntas la querella, seguramente después la fiscalía o otra de las querellas, tal vez las defensas, siempre cerca del micrófono, así lo podemos escuchar. ¿Cómo no? Bien, doctor Dip, adelante. Buenos días, señor Kreiner. Buen día. Nos situamos en mayo de 1977. Le pregunto cuántos años tenía más o menos en aquella época y si tenía algún tipo de participación, pertenencia o militancia política y en su caso dónde. Sí, efectivamente, tenía 29 años. Era miembro del Comité Central de la Federación Juvenil Comunista y de su Comisión Nacional Universitaria. Había sido presidente de la Federación Universitaria Argentina en un periodo y sí, afirmativa mi respuesta a su pregunta. ¿Qué actividades desarrollaba en ese tiempo el partido en el que usted militaba y qué actividades puntuales desarrollaba usted? Bueno, el partido estaba bajo un régimen establecido por la dictadura militar que había suspendido las actividades políticas y legalizaron un conjunto de organizaciones políticas y suspendieron a otras. El Partido Comunista había quedado bajo la suspensión de las actividades proselitistas, al igual que la UCR, el Partido Justicialista y otros partidos. Y tenía a cargo de todas maneras sus locales, que podía administrar los locales y tener cierto funcionamiento que no fuera la realización de actividad política específica. Y nosotros estábamos en la Comisión Nacional Universitaria, que atendíamos todos los problemas relativos al movimiento estudiantil universitario especialmente. Hay que recordar en este caso, bueno, al rector Otalagano, a la misión Ivanišević y a la intervención que hubo en las universidades nacionales, interrumpiendo la autonomía universitaria y el histórico gobierno tripartito que había establecido la reforma universitaria de 1918. ¿Qué recaudos tomaban en la militancia y en la actividad del partido, teniendo en cuenta el contexto de la dictadura? Bueno, los recaudos estaban en el marco de tratar de evitar el desarraigo del partido y de nuestros militantes, permanecer cerca del pueblo y en este caso de los estudiantes y las estudiantes de la universidad. Tratábamos de sostener la actividad del centro de estudiantes, en mi caso en la Facultad de Derecho, y mantener una presencia y una relación. Bueno, básicamente desde las cátedras y cuestionando la vigencia del llamado Estatuto de la Revolución Argentina y valorando la vigencia de la Constitución Nacional como cuestión específica, genérica en la Facultad de Derecho. Además de sus actividades en la juventud, respecto de las actividades del partido, ¿usted recuerda qué otras cosas se llevaban adelante y qué recaudos se tomaban en ese tiempo? Sí, bueno, en mi caso yo había sido secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Universitaria y tuve mucha vinculación con las organizaciones estudiantiles de América Latina y del resto del mundo. Participé en algunos congresos internacionales y los recaudos eran básicamente mantenerse organizados. Nosotros teníamos en la organización política
los denominados círculos de la juventud, que eran pequeños grupos. En la facultad se discutía si debían ser por año de la carrera universitaria o por pasillo o piso de la facultad. Antes del golpe de Estado habíamos realizado un plenario de la Juventud Comunista de la Facultad de Derecho en el aula magna, llena. Y entonces dirigíamos el centro de estudiantes y los recaudos eran, bueno, tratar de preservar el exilio. Los compañeros que se están considerando en este juicio estaba bajo los efectos todavía de la tortura y atendido por un psicólogo y un médico por una costilla, porque salí en libertad, pero con una costilla rota. Se me producía un fuerte dolor y estaba bajo los efectos de eso. Pero a través de amigos y compañeros me enteré del caso. Y no era un caso que no fuera relativamente habitual en aquellas circunstancias. Cuando se produjo su secuestro, ¿recuerda los nombres de las demás personas, compañeros que estaban con usted en ese momento? Sí. Estuvimos secuestrados Emilio Anzorena, Roberto De Vita y Eduardo Duchaski. ¿Y sabe por qué comisarías pasaron o por qué lugares? Sí, estuvimos detenidos en forma legal, diríamos así, en la comisaría Quinta, creo, que se llamaba en aquella época, estaba en la misma cuadra que el Sanatorio Metropolitano, en la calle Lavalle. Ahí vino un grupo que nos vino a buscar ahí, me agarraron del cuello, me pusieron con la cara para abajo, que no los mire, y me metieron en un vehículo en el piso del asiento de atrás. Y cuando subieron 2 personas, se sentaron y pusieron los zapatos o las botas o los borceguíes arriba nuestro. Después después nos trasladaron, estimo que a la comisaría que en aquella época, porque era la federal la que atendía el territorio de la ciudad, no existía todavía la policía de la ciudad. Y entonces estuvimos, entiendo, en la comisaría que era la primera, estaba en Lavalle y sigue estando en Lavalle entre San Martín y Reconquista, que los vehículos entran a un subsuelo y ahí nos tuvieron con muy poco alimento los 5 días, sin poder ir al baño. Y bueno, en un momento nos tomaron una forma de declaración y ahí fue donde sufrí el golpe en la costilla. Y también hubo una especie de pelotón de fusilamiento que después no se concretó, por lo cual puedo estar aquí en este momento. Pero fue un momento muy feo. Sé que nuestros compañeros y especialmente mi madre se movilizaron para saber mi paradero y que el doctor Fernando Nadra, que dirigente de nuestro partido, se comunicó con el ministro Arguindegui, el general Arguindegui, que era ministro del Interior, con el que había compartido el liceo militar y mantenía cierta relación. Les explicó quiénes éramos y lo que nos informó el doctor Alfonsín es que habían enviado un radiograma a todas las unidades y una unidad dijo aquí los tenemos, y ese fue el motivo o las circunstancias en que nosotros fuimos liberados. Después sufrí más con el médico traumatólogo porque no sé si esto es relevante, pero me puso un yeso
a esta altura del cuerpo, y ese yeso me produjo una dermatitis tremenda que me puso mal y se curó como 2 meses después. Una picazón y uno no podía ni siquiera rascarse, así que tuve esa situación y en esas circunstancias y me enteré del caso que se trata en este juicio. ¿Qué fue lo que se enteró? ¿Qué fue lo que supo? Supe que a la salida del comité de la capital del partido, en la avenida Callao, los habían sorprendido a este grupo de compañeros. Yo conocía a Juan Carlos Comínguez y conocía a Novo, así llamábamos al compañero Cervera Novo, nosotros lo conocíamos como Novo, y no conocía, no sabía de las otras personas que estuvieron secuestradas y detenidas. Supe que algunos habían podido escapar y otros que no habían salido del local permanecieron adentro, pero los que salieron, especialmente los 4 casos que se tratan en este expediente, supe de esa información. ¿Supo quiénes eran esos compañeros? Los nombres, qué hacían. Comínguez había sido diputado nacional en la Alianza Popular Revolucionaria, que es el nombre de una alianza del Partido Comunista con el Partido Intransigente y el Partido Revolucionario Cristiano en aquella época, que presidía el doctor Sueldo. Allende era el líder del Partido Intransigente, y habían ingresado al Congreso Jesús Mira y Juan Carlos Comínguez, que pertenecían al Partido Comunista. Y lo conocía a Comínguez en sus funciones como dirigente de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA. Él fue fundador de la CETERA junto con Alfredo Bravo, Mari Sánchez y otros dirigentes del gremio docente. Así que me preocupé mucho porque conocía también a Novo, a Cervera Novo, que era un dirigente importante del partido, creo que en el orden nacional, y que tenía unas características personales de una persona muy plomada, muy elegante, muy culta, que me había llamado la atención por esas características personales. Respecto de los demás... No los conocía, supe de sus nombres. En el caso de Carmen, conozco a sus hijos, conocí a su esposo, pero a ella no, y a los otros compañeros no los conocí hasta que supe de sus nombres, pero personalmente nunca estuve con ellos. ¿Supo aún, si fuese después del hecho, qué actividades realizaban ellos? En general, sí. ¿Nos puede contar? Bueno, creo que Cervera Novo estaba en la Comisión Nacional de Organización del partido, que en aquel momento tenía particularidades muy vinculadas a la situación. Había que organizar la actividad partidaria de manera no pública. Había que hacerlo en determinadas casas o lugares, establecer las citas para los encuentros, que eran no se esperaba más de 5 minutos, tomar una serie de medidas de seguridad por la situación existente, ¿no?, de persecución, porque a pesar del Partido Comunista estar solamente suspendido, esto no quiere decir de ninguna manera que no haya sido agredido, que sus militantes no hayan estado perseguidos o detenidos o represaliados de distinta manera.
también me tocó llevar el caso en una delegación de nuestro partido, como todos los demás casos de atentados contra los derechos humanos y las libertades, a la audiencia número 5 de Madrid, que en ese momento encabezaba el juez Garzón, y llevamos el caso. Recuerdo que Garzón no se había sorprendido tanto por las desapariciones, por las torturas o por las detenciones, sino que a él le llamó la atención, en el caso nuestro, que más o menos 1.200 delegados sindicales de empresas fueron ya sea asesinados, desaparecidos, o una palabra que se usaba en aquel momento, represaliados, con motivo de su militancia especialmente sindical, pero también política, ¿no? Y que le llamaba la atención el efecto que pudo haber tenido en una fuerza política determinada que 1.200 delegados sindicales no pudieran seguir realizando sus tareas como producto de la represión existente. Hay que recordar que el caso que llevaba Garzón en la audiencia número 5 de Madrid es el caso de la justicia universal, que apunta a que tiene que haber justicia aún en aquellos países donde hay carencia de justicia. Se consideró que en la Argentina no había garantías judiciales y por lo tanto que entraba en vigencia el concepto de la jurisdicción universal, que también ahora, después supe por la doctora Servini, la doctora María Romilda Servini, que ella también tiene un caso de justicia universal por los crímenes de racismo en España, con lo cual hay una reciprocidad en este tema, porque había una negación de derechos en el caso español. De las 7 personas secuestradas ese día, 20 de mayo, 3 recuperaron la libertad. ¿Usted tuvo posibilidad de conversar después de eso con alguna de esas personas? No. ¿Con Domínguez? No tuvo ningún... Como dije, de ellos 3 solo conocí a Domínguez y no hablé con él, ya no lo vi. ¿Qué medidas tomaba el partido frente a situaciones como esta? Usted decía que llegaba, preguntaban si había alguna novedad, bueno, si se producía una novedad, ¿qué actividades desarrollaba el partido? Bueno, estábamos en una situación muy especial y tratábamos de mantener informados a los compañeros y a la familia de dónde íbamos, a qué hora calculábamos regresar, de dónde íbamos a estar. Había un sistema de comunicación. Quisiera recordar que en aquellas épocas no había el sistema de teléfonos celulares, por lo cual se utilizaban en general los teléfonos públicos. Había casas que tenían el teléfono quemado o pinchado, decíamos, y casas que considerábamos que no, el teléfono estaba limpio. En fin, había distintas variantes como para tomar precauciones y apenas alguien faltaba, sin esperar demasiados detalles, se iniciaba una acción de solidaridad rápida, de visitas a Ministerio del Interior, Casa de Gobierno, periodismo, hacer todo lo posible para que, incluso instalaciones militares, para hacer todo lo posible para que el caso que rápidamente se pudiera tener alguna información, cosa que en algunos casos minoritarios se obtuvo y en la mayoría de los casos lamentablemente no. Recuerdo que mi madre fue al comando en jefe del ejército y a preguntar por mi persona, y subiendo las escalinatas se cruzó con el periodista importante en aquel entonces, Roberto Maidana, que ella lo encaró como periodista para que supiera de la situación, y el periodista siguió de largo, no le dio bolilla, ¿no? Así que, pero
y después otros compañeros también estuvieron haciendo reclamos. Se hizo, digamos, sin soluciones positivas en muchísimos casos, y en el nuestro, por esa circunstancia que mencioné, afortunadamente pudimos salir, aunque un poquito malheridos y con algunos traumas que me quedan todavía. Por ejemplo, uno en su casa escuchaba estacionar un auto y cerrarse las 4 puertas, y se ponía en tensión. Si era una sola puerta, no, porque bajaba solo el conductor, 2 puertas, no. Pero si se abrían y cerraban las 4 puertas, del ruido del exterior, bueno, uno se ponía en tensión. Pero afortunadamente nunca más ocurrió. ¿Qué actividades desarrollaban respecto de los familiares o de las personas que después recuperaban la libertad? ¿Que le brindaban alguna atención? Sí, teníamos un sistema a través del cual me entrevistaron a mí también, compañeros a los que se les había asignado esa función, tratar de preguntar si sabíamos dónde habíamos estado, en qué condiciones habíamos estado, si había otras personas en esos lugares de detención. Por ejemplo, en nuestro caso había un muchacho que gritaba: "Soy Rubén del peronismo auténtico", como que pensando en que si alguno saliera, contara que él estaba ahí, cosa que hicimos. En fin, se trataba de relatar cómo habíamos sido detenidos, en fin, las circunstancias, para elaborar un estado general de situación y ver qué afinidad tenía este caso con otros casos y la situación del país en general, ¿no? Así que se trataba de actuar en las condiciones difíciles y concretas. También se analizaba las repercusiones, tanto jurídicas acá en el país como elementos de la solidaridad internacional. En mi caso, como había sido secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Universitaria Argentina, hicieron mucho énfasis en la comunicación al exterior, llegaron desde el exterior también algunas, diríamos así, presiones para nuestra libertad. No sé si algún efecto habrán jugado o no, pero el hecho es que nosotros podemos hoy estar aquí haciendo esta declaración. ¿Recuerda qué abogados o qué organismos tomaban los casos? En nuestro caso era la Liga Argentina por los Derechos. En aquel momento se llamaba por los Derechos del Hombre. Después, por el peso del movimiento feminista y de las diversidades, se pasó a llamar Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y fueron ellos los que tomaron nuestro caso. Quiero decir que la Liga jugó un papel importantísimo. Todos teníamos el teléfono de la Liga memorizado en nuestras cabezas. Eran los teléfonos de 6 dígitos de la época. Y ellos jugaron un papel importante, aún en condiciones hostiles, porque si bien la Liga mantuvo su legalidad, fue acosada y también perseguida. Y recuerdo el caso del doctor Jorge Rebori, por ejemplo, que está desaparecido, porque incluso varios de los abogados que presentaban habeas corpus y demás, hoy se encuentran en condición de desaparecidos. ¿Usted sigue militando al día de hoy? Sí. ¿Ocupa algún cargo? Sí, el partido cometió un error muy grave, que es designarme a mí como secretario general. Y entonces estoy trabajando como secretario general del partido en este momento.
Trajo un sobre con, supongo, documentación. Sí, ¿Nos puede referir qué es lo que trajo? Más o son, menos en general. papeles, son fotocopias de presentaciones judiciales, de textos de habeas corpus, de solicitadas publicadas en los medios de comunicación, en los diarios, algunas con firmas de muchos familiares de otras personas desaparecidas, otras van en alguna dirección específica. Creo que el partido tuvo el mérito de no abandonar a nadie, de mantener muy en alto a cada uno y a cada una de las personas víctimas de la represión. Creo que también hay antecedentes de algunas presentaciones en el plano internacional y aquí hay algunos periódicos partidarios de la época y hay un cuadernillo que, si me autorizan, podría mostrarlo en este momento, que tiene... Sí, adelante. Gracias, doctor, que tiene toda una historia de cada uno y cada una de las personas que se encuentran hoy en situación de desaparecidos, que publicó el partido en aquellos años. Bueno, acá figura seguramente el año de la impresión, de la edición. Incluso todo este material lo agrego, si a ustedes les parece, como elemento documental útil para el objetivo del juicio. Sí. Así que puedo hacer ¿Son entrega. originales, copias? El folleto es original, impreso, pero en general son fotocopias y quiero decir que estarían a disposición los originales, bueno. si así se los requiriera. No sé si... ¿Sabe dónde están Ahora. los originales? ¿Perdón? ¿Sabe dónde están los originales? Sí, nosotros tenemos un archivo, tenemos una biblioteca y un archivo histórico muy concurrido por estudiosos y por académicos, y es un archivo histórico básicamente de la actividad del partido, pero de toda la actividad política, social del país también, y es público, de manera que quien quisiera ingresar al archivo, acercarse, revisar, puede hacerlo, y podríamos también acompañarlo acá al los tribunal. originales de lo que está acá fotocopiado. Bien. Para terminar, ¿alguna otra cuestión que quiera agregar que le parezca relevante, que no se le haya preguntado, que no le haya preguntado? Bueno, me parece que, bueno, en primer lugar quisiera agradecer la posibilidad de estar acá haciendo esta declaración. Creo que una tarea nuestra y de todo el pueblo argentino debe ser mantener viva la memoria y el esfuerzo y la lucha por la verdad y la justicia en nuestro país como condición para el ejercicio en plenitud de una democracia que entiendo es muy perfectible y que pregar por una ampliación y profundización de la democracia, logrando una democracia participativa y no solo delegatoria, y que garantice por otra parte el ejercicio pleno de la soberanía nacional sobre nuestro territorio, sería tomar ejemplo y respaldar la memoria de todas las luchadores y luchadoras de nuestro partido y de otras organizaciones y de ninguna, o no pertenecientes a ninguna organización que han desaparecido, y le debemos respeto a su memoria y un compromiso de seguir levantando las banderas por las que cayeron. Señor presidente, le vamos a solicitar la incorporación de los
documentos que trajo el testigo y eventualmente en estos días nos comprometemos a acompañar los originales para su certificación eventualmente. Bien, con respecto a eso, doctor, vamos entonces a recibir por secretaría el sobre y se va a poner a disposición de las partes previamente antes de disponer que corresponde, escuchando a las partes en su caso, ¿sí? Pero sí, por secretaría tomamos el sobre. ¿Alguna Nada otra más, parte? muchas gracias. Por su parte no. Gracias. Doctor Ubiña, la pregunta. Gracias, presidente. Pregunta no. De lo que yo vi, o mejor dicho, no que vi, que mostró el testigo, hay un librito que mencionó que era original. Eso ya directamente me parece que se podría fotocopiar o digitalizar. Se puede certificar directamente y para devolver entonces el original en el momento oportuno. Eso podemos hacerlo. Con sí, respecto sí. al otro, una vez que veamos el material, ahí nos haremos. Y en relación al testigo, bueno, agradecer su presencia y no tenemos preguntas. Gracias. Bien, muchas gracias. Le hago una pregunta con respecto al cuadernillo que usted exhibió. ¿Necesita llevárselo hoy para que nosotros lo fotocopiemos? No, En todo caso, incluso podemos ofrecer, creo que todavía quedan algunos ejemplares del mismo. o se fotocopia y se lo Así que está bien. lo podemos. Después dispondremos. De todas maneras, todavía se va a poner a disposición de las partes para ver luego su incorporación al debate. Bien, por parte de las defensas, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Los colegas? ¿Ninguna pregunta? Bien. No, doctor Grumberg, gracias. Bien. Señor Kreines, con esto entonces finaliza su declaración. Le agradecemos que haya concurrido. La documentación, como le dije entonces, bueno, el doctor Dip dijo que iban a alcanzar originales como para cotejar y certificar y se devuelven. No hace falta que estando la fotocopia, se puede certificar y devolver los originales. Y lo mismo se hará con el cuadernillo. Y con esto, ¿usted quería decir algo más? ¿Lo escucho? Sí, quería decir que, bueno, se me escapó lo que iba a decir ahora, así que, bueno, no, les agradezco mucho y nada más. Bien. Bueno, entonces, si ahora con esto finaliza su declaración, le agradecemos nuevamente que haya concurrido y ya se puede retirar. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a ustedes y buen día. Buen día, gracias. Bien, con respecto entonces a la documentación, vamos a poner a disposición de todas las partes. Vamos a fotocopiar también el cuadernillo para tenerlo fotocopiado. Hasta luego, señor. Bien. Doctora, en la fecha no hay otros testigos, ¿verdad? No, para el día de la fecha no hay convocados más testigos. Por consiguiente, la jornada de hoy estaría culminada. Bien. La próxima audiencia sería el día 22, tenemos que confirmar. Tenemos el feriado del lunes próximo. Sí, las próximas. Está confirmado que es día feriado, ¿verdad? El 15. El 15 feriado. Bien. Por consiguiente sería el 22, 9:30 horas. Bien, vamos a informar por secretaría qué testigos tenemos. Bien, me informan por secretaría, ya tenemos el contacto del señor Bevilacqua, que sería un testigo a convocar, pero bueno, vamos a hacer saber a las partes quién va a ser el testigo o los testigos del día 22. Así que cuarto intermedio hasta el día lunes 22 a las 9:30 horas. También vamos a hacer saber si es presencial o por vía Zoom. Doctor Ubiña, quería decir. Señor Sí. presidente, no sé Sí, si me... doctora. Ahí está. Sí, la escucho. Sí, gracias. Se corrió vista en la notificación cursada el día 5 de junio, mediante la cual también se hizo saber los testigos que concurrirían en el día de la fecha. Se corrió una vista por el término de ley respecto de una documentación que se subió al expediente por parte del Ministerio Público Fiscal
son distinta documentación a los efectos de su incorporación por lectura. Alguna documentación la pude estar viendo, es bastante voluminosa. Básicamente lo que quería solicitar es si se puede extender el plazo de ley porque no llegó a poder tomar vista de toda la documentación. Se subió en 11 documentos, alguna es voluminosa, no he llegado, por eso estoy solicitando un plazo adicional al de los 3 días que se corrieron. Ya me adelanto a solicitar una prórroga, señor presidente, porque en los 3 días no voy a poder tomar vista de la documentación para poder contestar la vista. Bien, doctora, creo que no hay ningún inconveniente que se le otorgue la prórroga, así que podemos dar una prórroga por 5 días hábiles y para darle mayor tiempo para examinarlas. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Corre para todo el resto de las partes también. Bien, con esto entonces finalizamos la audiencia del día de hoy y reitero hasta el día lunes 22 de junio a las 9:30 horas. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. Buen día, gracias. Buen día, gracias. Gracias a todos. Buen día. Bien. Cerró el testimonio que faltaba y con esto cierra la audiencia de la jornada de hoy. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí. Recién escuchamos entonces el último testigo del día, que era Jorge Alberto Creines, secretario general del Partido Comunista hoy, y bueno, también militante. Lo escuchamos entonces, el último testigo del día. La próxima audiencia de este juicio va a ser entonces el 22 de junio, el lunes 22 de junio, porque el lunes que viene es feriado. Así que allí estaremos también siguiendo lo que suceda.